razón por la cual yo estoy traduciendo, porque hay 24 personas en el internet y también el Señor Jesús que está con nosotros. So we're hoping that in the next few weeks we can get them on screen and have some interaction. Entonces esperamos que la próxima semana podamos poner quizás en una pantalla a las personas de Centroamérica para que puedan tener una interacción con ustedes. So a couple of things, we're going to, instead of shooting for 7 o'clock next week, we're going to try to move that up to 6:30 and have some fellowship time, because now we really need to start in here at 7 because they're connecting and they're all over the place, and you know. We have time difference. Yeah, we have a time difference, so we need to make sure we're starting here on time. Will we be moving the music to another time then? No, still start in here at 7, but we want to eat at 6:30 instead of saying let's come at 7 and then we're kind of splitting between eating some before and some after. So we're gonna do outside or inside for the concert? We can do it outside. Is that what you want? Well, that's fine, it's gonna be free. Okay. We didn't know you had another plan and we changed. No, we're not. No, the only thing we want to do is you guys come eat with us, and let's do that at 6:30. Yeah, and the band too. What date is that? That's the 27th. 27th. So you guys bring folks, and Doug's band will be here with some bluegrass gospel, and we'll have a good time. Entonces, la próxima semana, el martes, vamos a empezar en vez de a las 7 a las 6:30 para comer juntos. Y los eventos empiezan a las 7 de la noche, pero a las 6:30 nos reunimos para comer, y la próxima semana el señor Doug atrás va a traer a su banda de música de bluegrass y vamos a tener un concierto afuera. And we do now have kids in the back, which is a blessing. Ahora tenemos niños atrás, que es una bendición. And some of those are willing to help, I think, in taking care of some of the little small ones. Y algunos están dispuestos a cuidar a los más pequeños. And we have another lady coming, Mary, that helps with the medical bus next week, Tuesday. We're going to speak with her on also helping as we try to reach more youth. Y la próxima semana tenemos una reunión con la señora Mari, que ayudó con el bus médico, que ella va a empezar a ayudar a cuidar y a discipular a los niños. This morning, Peninsula has donated 4 really nice soccer goals for us to start soccer outreach with kids. Y la Iglesia Bautista de Península donó 4 canchas de fútbol para poder comenzar a hacer fútbol acá en la iglesia. All right, so I won't eat into y'all's time anymore. Any prayer requests? ¿Alguna petición de oración? Praise reports. We need to put Bobby Henderson, which is a pastor at Monticello. Yeah. Started treatments today, started on Monday, yesterday. And the wife of the pastor, the new pope, who Keith Mason. Are you talking about Union or? No, the other one. There's another new pope. Yeah, on the Mossel Road. The pastor passed away. You know about him. He went to the hospital a week and a half ago. You probably have more info than I do on this, Phyllis. And the one that Noel's preaching for. Yeah. Oh, okay. And that's a new pope, isn't it? Yeah. He just kind of suddenly passed, and now they're really without leadership in the church, what I understand. So Yeah, he was filling in for the one that just left at the camping. Was Keith Mason's wife sick? That's who I thought he was talking about. I don't know that. No, this is a different couple. I think he's talking about Arlo. Yeah, okay. You know the. No. Okay, so let's just go to the Lord in time of prayer. Father God, we thank you for everything that you are, that you do for us, but Father, who you made us to be, and that is your image. And I just pray that we will understand that and be fulfilled in it, that we will understand the purpose that you created us for, and to live that out every day. Lord, that we seek your will and understand that we're just vessels that you just shine your light through us, that we lay ours down for you to do that and for others to come into relationship with you. We thank you, Father, for bringing us here safe tonight. I pray that you take us home, but we seek that spiritual safety and guidance much more so. Thank you for the companionship, the unity, the one accord that's here. And I pray for those that are listening all over Central America that we're able to shine a light and truth into them as well,
Lord, that you, again, just doing that through us. And pray for Rick as he speaks, that you would give him the words, and with Bob as he coordinates things. So, Father, thank you for everything. And we just put our life in your hands, and we just seek your guidance. In Jesus' name, amen. Same. Am I up? I feel the need to drop back a Sí. little bit. Siento la necesidad de retroceder un poco. I was introducing what I'm talking about. Estaba introduciendo lo que yo estaba hablando From a more spiritual basis. desde un punto de vista más espiritual. But online, we have a lot of engineers, Pero en línea tenemos muchos ingenieros, kindreds of mine. familiares míos. So I'm going to back up a little bit and establish a basis more on an engineering front. Entonces me voy a retroceder un poco y voy a armar mi argumento desde un punto de vista más desde la ingeniería And a more scientific basis. y más con una base científica. The interesting thing is it's still going to be biblical. Lo que es interesante es que aún a pesar de eso todavía va a ser bíblico. Now, believe it or not, the Bible was not originally in English. Aunque tú no lo creas, la Biblia originalmente no fue escrita en inglés, Neither was it in Spanish, tampoco en español, but it was Hebrew. pero fue en hebreo. The first word in the Hebrew Bible La primera palabra en la Biblia hebrea, while Hebrew, what they will use is the first word becomes the title of the book. la primera palabra se convierte en el título del libro. So that first word is translated Genesis, or the book, Entonces, esa primera palabra se traduce Génesis, que es el nombre del libro. Now, if I was to ask you, based on the Bible, Ahora, si yo te preguntara, basado en la Biblia, what was the first thing that God created? ¿cuál fue la tercera cosa que Dios creó? What would you say? ¿Qué dirías? Life. Light? ¿Luz? The heavens and the earth? ¿Los cielos y la tierra? No. No. The first thing that God created was that first word. La primera cosa que Dios creó fue esa palabra, la primera palabra. We translate it as in the beginning. Nosotros lo hemos traducido en el principio. God is above time. Dios está fuera del tiempo. He is eternal. Él es eterno. He has no beginning. He has no end. Él no tiene principio, Él no tiene fin. He does not need time. Él no necesita tiempo. Who needs time? ¿Quién necesita tiempo? We do. Nosotros. We have to have a beginning. Nosotros necesitamos tener un principio. We have to have time. Nosotros necesitamos tener tiempo. Now, in engineering, Ahora, when I design a project, en la ingeniería, cuando nosotros diseñamos un proyecto, I have to have in my mind the end product. yo tengo que tener en mi mente el producto final. I have to know what I want that end product to do. Yo necesito saber lo que ese producto final va a ser al final. Then I have to design other systems that will allow my end product to do what I want it to do. Después tengo que diseñar sistemas que apoyen a mi producto final, que haga lo que yo deseo que él haga. Everything has to be based to support that end product. Todo se debe basar y apoyar a ese producto final. The best, greatest engineer I have ever seen El mejor ingeniero que yo alguna vez he visto is God. es Dios. Before he started with the beginning, Antes que él empezara con el principio, he had to have in his mind the end product.
Él tenía que tener en su mente el producto final. And what was the last thing God created? ¿Y cuál fue la última cosa que el hombre creó? Mankind. La humanidad. And just like an engineer, Y- once the final product is created, Y así como en la ingeniería, cuando el producto final está creado, an engineer can rest. el ingeniero puede descansar. So we start with time. Entonces empezamos con el tiempo. Why is that so important? ¿Por qué es eso tan importante? The universe has to operate on the basis of physics. El universo tiene que operar en la base de las físicas. The science was created by God that allows everything to operate. Dios es el que crea la ciencia para que todo opere. And it doesn't make any difference if it's the smallest, most prominent element in the universe, Y no importa si es la pieza más pequeña prominente del universo, which is hydrogen, la cual es el hidrógeno, or the vast magnitude of space with all the galaxies. o el vasto universo con todas sus galaxias. None of it operates without time. Nada de eso opera sin el tiempo. Every law of physics has an element of time. Toda ley de física tiene un elemento del tiempo. You are familiar with Einstein's law? ¿Estás familiarizado con la ley de Einstein? E equals mc squared. The E stands for energy. Entonces la NC al cuadrado, que la E significa energía, The M stands for mass. la M significa la masa The C stands for the speed of light, y la C significa la velocidad de la luz, which is distance divided by time. lo que es la distancia dividida por el tiempo. Without time, Sin el tiempo there is no energy, no hay energía, there is no mass, no hay masa, there's no heavens and earth, no hay cielo y tierra, there's no mankind, no hay humanidad and there are no images of God. y no hay imágenes de Dios. So that's a scientific basis that I Entonces- left out last week. Esa es la base científica de la cual no les hablé la semana pasada. So, first of all, is there any questions that anybody has? Because that's a lot of stuff. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta? Okay, Ok, we'll proceed on. vamos a continuar. So, last week, I said that God's will for our life La semana pasada yo compartí que la voluntad de Dios para nuestra vida es to be what He created us to be. ser lo que Dios para lo que Dios nos creó. God had in His mind when He designed His end product, Dios tenía en su mente el diseño del producto final. He wanted to design something, a being, Él quería crear un ser that could be His image. que fuera su imagen. We talked about the fact that when God said us, Hablamos del hecho que cuando Dios dice nosotros, He was representing God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. estaba representando a Dios Padre, al Dios Hijo y al Espíritu Santo. We call that the Trinity. A eso le llamamos la Trinidad. Do you think He had to create a Trinity to be an image of a Trinity? ¿Tú crees que Él tenía que crear una Trinidad para crear la imagen de una Trinidad? We are the only Trinity God created outside of Himself. Nosotros somos la única Trinidad que Dios creó fuera de sí mismo, For we are body, porque nosotros somos cuerpo, we are soul, tenemos un alma and we are spirit. y somos un espíritu. It takes a Trinity Toma una Trinidad to be the image of the Trinity. para ser la imagen de una Trinidad. So that's more of a scientific basis. Eso también es parte de una base científica. What we're going to do now is we're going to take a look at two kinds of sight
Entonces ahora lo que vamos a ver es dos tipos de vista. The miracle of physical sight, El milagro de la vista física and we're going to compare that to the miracle of spiritual sight. y vamos a comparar esto con el milagro de la vista espiritual. When we get finished with physical sight, Cuando nosotros terminemos con la vista física, you will understand fully why I call it a miracle. vas a poder comprender por qué yo le llamo un milagro. And I will let you know that my most favorite thing Y les voy a dejar saber que una de mis cosas más favoritas is to debate somebody who believes in evolution. es poder hablar con alguien que crea en la evolución. They end up going, blah. A ellos lo llaman el pero. So, physical sight. La vista física. There's 4 parts: object, lens, processor, receptor. Entonces, hay 4 factores en la vista física: el objeto, el lente, el procesador y el receptor. The first thing you need Lo primero que tú necesitas is an object. es un objeto. Object requires 2 things. El objeto requiere 2 cosas. It has to be real, Tiene que ser real, and it has to either emit or reflect light. entonces tiene que emitir o reflejar luz. Jesus gave us an example. Jesús vino como un ejemplo. He said wind is real, Cuando es real, but we can't see it. pero no podemos verlo. We can sense its presence. Nosotros podemos sentir su presencia. Wind cannot be an object. ¿Cuándo no puede ser un objeto? It's real, Es real, but it doesn't emit. pero no Or reflect light. emite o refleja luz. For our example, the object we're going to use is me. Entonces, el objeto que vamos a usar la noche de hoy es el yo mismo. Now, I made my career in nuclear engineering, Yo hice mi carrera en ingeniería nuclear, but if you turn off all the lights, pero si tú apagas todas las luces, I do not glow in the dark. yo definitivamente no brillo en la oscuridad. I reflect light. Yo reflejo luz. Objects. Let's go to the next slide. Vamos a la siguiente. Compare this to the miracle of spiritual sight. Entonces, vamos a comparar esto con el milagro de la vista espiritual. The laws of optics still requires 4 parts. La ley de la óptica todavía requiere 4 partes. Now, God created us to be His image. Dios nos creó para que nosotros fuéramos su imagen. Who do you think the object is? ¿Quién tú crees que es el objeto? It's God. Es Dios. Can God be an object? ¿Puede Dios ser un objeto? Do we agree that God is real? ¿Podemos estar de acuerdo que Dios es real? Does God emit or reflect light? ¿Dios emite o refleja luz? The relationship between God and light is specified in the Bible. La relación entre la luz y Dios está especificada en la Biblia. Now, if you take the word is, Si tú tomas la palabra es, mathematically you can convert that to equal. tú puedes convertir eso en matemática con el símbolo de igual. And the Bible says God is light. Y la Biblia dice, Dios es luz. That not only makes God an object, Eso no solamente hace Dios un objeto, but it makes God the perfect object. pero hace que Dios sea el objeto perfecto. So now we have the objects. Entonces ya tenemos el objeto. Let's take a look at the next slide. Vamos a ver la siguiente filmina. Now, in the physical sight, we have a lens. En la vista física tenemos los lentes. The lens is the lens, the pupil, cornea, and iris make up the lens. Entonces los lentes están conformados por el lente, la pupila, la córnea y el iris. The purpose of the lens is to focus the light El propósito de los lentes es enfocar la luz
and create an image. y crear una imagen. This is going to be the image of God. Esta va a ser la imagen de Dios. Now, well, when we get to the spiritual side, it will be. Cuando vamos a la vista espiritual será. But for this example, Pero para este ejemplo it's going to be me. va a ser el maestro. Now, raise your hand if you cannot see me. Levanta tu mano si tú no me puedes ver. Ah, we have one that's read my book. Entonces, alguien levantó la mano y dijo, Señor, alguien ha leído mi libro. God did not create you Dios no te creó to see anything that's real. para ver nada que es real. You don't see me. Tú no me ves, You see an image tú of ves me. una imagen de mí. Now, I stand before you. I'm over 6 foot tall. Entonces yo estoy aquí parado frente de ustedes, yo tengo más de 6 pies de altura And I'm three-dimensional. y yo soy tridimensional. And the older I get, the more three-dimensional I get. Y entre más viejito me pongo, más tridimensional me pongo. And I'm standing upright. Y me estoy de pie recto. The image in your eye of me La imagen de mí que hay en tu ojo is less than 1 inch es tall menos, or 500 millimeters. es, millimeters. es menos de 1 pulgada o de 5 milímetros. It's two-dimensional. Es de 2 dimensiones. In fact, it is so thin, you would not see it on its edge. Y es tan fina que tú no lo podrías ver ni siquiera en el filo. It is only the thickness of one human cell. Es del grosor de una célula humana And it's upside down. y está pies a cabeza. Is the image of me anything like me? ¿Es la imagen de mí, mía como yo? No. No, But your brain doesn't see me as less than 1 inch tall. pero tu mente, tu cerebro no me ve más que 1 pulgada alto, Two-dimensional de 2 dimensiones or upside down. y de pies a cabeza. We'll see why in a minute. Y vamos a ver por qué sucede eso en un minuto. Now let's go to the miracle of spiritual sight. Entonces, en el milagro de la vista espiritual, Now for this, I use a reflector. para esto uso un reflector. In the physics of optics, and the lenses or reflectors. Entonces, en las leyes de óptica, tú puedes tener lentes o espejos o reflectores. So God created you to be a unique image. Entonces, Dios te creó para hacer una imagen única. And he did that by creating a unique shape for you. Y Él lo hizo al crear una forma única para ti. This was created by God for you and only you. Y esto fue creado por Dios exclusivamente para ti. Which means only you can create your image of God. Lo cual quiere decir que solo tú puedes crear la imagen de Dios para ti. But do you think your image is anything like God, the object? Pero tú crees que tu imagen es algo parecida a la del objeto que es Dios. It's no more the same as my image in your eye is of me. No es más que la imagen que tú tienes de mí en tu ojo. In fact, it's worse. De hecho, es aún peor. And it's because of sin. Y es debido al pecado. The object has no sin. El objeto no tiene pecado. The reflector does. El reflector lo tiene. But yet still, God chooses you Pero aún así, Dios todavía te usa a ti to be his image of God to others. para ser la imagen de Dios a otros. I want to talk about a relationship between the object and reflector. Vamos a hablar de la relación entre el objeto y el reflector. This relationship is going to require a little bit of math, Esta relación va a tomar un poquito de matemática, but I've solved the problems for you. pero yo ya resolví los problemas para ti.
So let's go to the next slide. Entonces vamos a la siguiente filmina. If you go to the store and buy a 60-watt light bulb, Entonces, si tú vas a la tienda y te compras un bombillo de 60 watts, on the package, it will tell you the intensity of the light. en el paquete te va a decir la intensidad de esa luz. And it's measured in lumens. Y se toma la medida en lúmenes. So a 60-watt light bulb, Entonces, en un bombillo de 60 watts, 1 yard, it's actually 1 meter, but roughly a yard, 1 yard away, entonces una yarda o un metro de distancia will produce a intensity of 800 lumens. va a producir una intensidad de 800 lúmenes. And if you don't believe me, go look at 60-watt incandescent light bulb. Entonces, It'll tell you 800 lumens. Entonces, si tú no me crees, ve a la tienda y mira un bombillo de estos de 60 lúmenes y vas a confirmar esa información. Now the relationship between the intensity and the light Entonces, la relación entre la intensidad y la luz is the same process as the intensity of the images to the object. es la misma relación de intensidad de la imagen con el objeto. So we go from 1 yard to 2 yards. Entonces, si vamos de 1 yarda a 2 yardas, Look what the drop in intensity is, entonces mira cómo cae la intensidad from 800 to 200. de 800 lúmenes a 200. 3 yards, A 3 yardas, drops down to 89. 89 la intensidad. Catch the relationship? ¿Ya miras la relación? Small changes in distances create significant changes in the intensity. Entonces, cuando se cambia la distancia, podemos ver que aunque sea pequeña los cambios en la distancia, lo que sucede es que hay un gran impacto en cómo se reduce la intensidad. So the laws of physics Entonces, las leyes de la física tells you to be the brightest, sharpest image of God, te dice que seas la imagen más brillante de Dios. how close to God do you need to be? Para hacerlo, ¿qué tan cerca tú tienes que estar de Dios? And if you waver just a little bit, Y si tú te esperas solo un ratito, what happens to your intensity? ¿qué pasa con tu intensidad? This is science. Esta es ciencia. Unfortunately, there's no scriptures in the Bible that talk about this, is there? Desafortunadamente no hay escrituras en la Biblia que habla de esto, ¿verdad? No, of course we know that there is. Pero claro que sí sabemos que sí existen estas escrituras. But I bet you never knew Pero te aseguro que quizás tú nunca supiste it was based on God's laws of physics. que estaba basado en las leyes físicas de Dios. Okay, now I want to talk another little thing about reflectors. Entonces quiero hablar de otra cosa acerca de los reflectores. So let's get to the next slide. Vamos a la siguiente filmina. For an engineer, there's two kinds of maintenance. Para los ingenieros existen dos tipos de mantenimiento. We need to do maintenance on our reflector. Necesitamos darle mantenimiento a nuestro reflector. There's preventive maintenance and corrective maintenance. Hay mantenimiento preventivo y hay mantenimiento correctivo. We have somebody here that just joined us that is very familiar with maintenance on automobiles. Entonces ahorita alguien se acaba de unir a nosotros que tiene mucha experiencia en el mantenimiento de vehículos. Preventive maintenance uses manuals and procedures. Entonces el mantenimiento preventivo manuales y procedimientos, It was developed by engineers el cual ha sido desarrollado por un ingeniero knowledgeable of the design specifications. que tiene un gran conocimiento de las especificaciones del diseño. And periodic maintenance is essential to maintain the shape of the reflector.
Entonces, se requiere de un mantenimiento periódico, es fundamental para poder darle mantenimiento correcto a los reflectores. If you look at your car owner's manual, Si tú miras al manual de tu carro, it will tell you to do oil changes after a certain number of miles. te va a decir o te va a guiar cuándo tienes que hacer el cambio del aceite después de cierto kilometraje. If you decide to save some money Si tú decides ahorrar dinero and save some time y ahorrar tiempo and not do any oil changes on your car, y no hacerle cambio de aceite a tu carro, what's going to happen? ¿qué va a pasar? Seizes. Se va a terminar. Now you're in the corrective maintenance. Ahora vamos a hablar sobre el mantenimiento correctivo. So which is easier, preventive maintenance or corrective maintenance? Entonces, ¿cuál es más fácil, el mantenimiento preventivo o el correctivo? If you have ineffective preventive maintenance, Si tú tienes mantenimiento preventivo, it results in a reflector outside of design specifications. could you just repeat that? Okay, it results in corrective maintenance must be done. Y los cambios en los mantenimientos correctivos se tienen que hacer. The corrective maintenance has to be done El mantenimiento correctivo se debe de hacer by someone who knows the design specifications. por alguien que sepa las especificaciones del diseño. So let's take a look at your image of God. Entonces veamos a tu imagen de Dios. Has God provided procedures to help us maintain our reflector? Dios ha dado especificaciones para que puedas darle mantenimiento a tu reflector. What are some of those procedures? ¿Cuáles son algunos de esos procedimientos? What? La Okay, Biblia. The Bible. What are we supposed to do with the Bible? ¿Qué se supone que debemos de hacer con la Biblia? It helps to know. Ayuda el conocerla, saberla. The most, usually the answer I get is to read the Bible. Normalmente la respuesta que yo recibo es leer la Biblia. And I tell people to stop reading the Bible. Y yo le digo a la gente, deja de leer la Biblia. The Bible tells us to read it to people who cannot read it for themselves, La Biblia nos dice que leamos la Biblia a aquellos que no la puedan leer por sí mismos, which is for somebody else, not us. lo cual es para otra persona, no para nosotros. It also requires it to be read by kings and high priests. Y debe ser leída por los reyes y por los sacerdotes. Is that applicable to anybody in here? ¿Eso le aplica a alguien aquí? All right. Instead, the Bible tells us to do two other things. Más bien la Biblia nos dice de hacer otras dos cosas. What are they? Study. Estudiar, Like you said, know the Bible. You got to study para and know the saber, Bible. para conocer y saber la Biblia, tú tienes que estudiarla. But there's something else the Bible says to do with it. Pero también dice que hay otra cosa que hay que hacer, Twice as often as study. que tienes que hacer el doble que es de estudiarla. Did anybody say? ¿Alguien dijo algo? Meditate on the Bible. Meditar en la Biblia. If all we do is read the Bible, we skim the surface. Si lo único que hacemos es leer la Biblia, solo estamos viendo la superficie. How many of you have read the Bible ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia and 5 minutes later couldn't remember what you read? y 5 minutos más tarde no pudieron recordar lo que leyeron? Surface. La superficie. God wants us to get deep into His Word. Dios quiere que nosotros podamos ir profundamente en su palabra. That's done by study and meditation. Y la manera de eso es estudiando y meditando. So stop reading the Bible. Entonces, deja de estar leyendo la Biblia. There are people that want to take me outside and burn me at the stake when I say that. Y hay gente que cuando yo digo eso, me quieren quemar vivo por hacer ese comentario.
I tell him, read the Bible and see what it says. Entonces yo le digo, bueno, lee la Biblia y mira lo que dice. Okay, so that's one procedure that God has given us. What's some others? Entonces, ese es un procedimiento que Dios nos ha dado para dar mantenimiento. ¿Cuál es otro? Talk prayer. Hablarle a Él, orar. Okay, anything else? ¿Otra cosa? Surrender. Rendirse. We kind of use a broad set of categories. Nosotros podemos usar una categoría bien amplia. We call it spiritual disciplines. Nosotros lo que le llamamos son disciplinas espirituales, They help maintain shape of our reflector. la cual nos ayuda a mantener la forma de nuestro reflector. Just like your car, Y así como tu carro, you don't do preventive maintenance, tú no das el mantenimiento preventivo, you need corrective maintenance. vas a necesitar mantenimiento correctivo. Your reflector is outside of what God created it to be. Tu reflector está fuera de lo que Dios lo creó para que él fuera. Engineers would say it's outside design specifications. Los ingenieros dirían, está fuera de las especificaciones del diseño. To get it back Y para poderlas devolver, requires somebody who knows your design specifications. requiere de alguien que conozca las especificaciones de tu diseño. Do you know? ¿Sabes quién? Who knows them? ¿Quién la sabe? So, has Entonces, anybody had corrective maintenance done? ¿hay alguien que ha tenido mantenimiento correctivo? Wouldn't preventive maintenance been better? Mantenimiento preventivo hubiera sido mejor. The Bible talks about this all over the place. Y la Biblia habla de esto a través de toda la palabra de Dios. Now you know there's a scientific basis. Ahora ya conoces que existe una base científica para esto. Let's take a look at the miracle of physical sight going on. Vamos a continuar con la siguiente filmina. Next slide. Rick, can I ask you a quick Sure. question? I don't want to interrupt your flow there, but if I study and read the Bible, is it going to say something to me that's different than it would say to you when you study and read the same passage and same scriptures that I've studied? Una pregunta del público en la cual dice, si yo leo y estudio la Biblia, yo voy a entender algo de ese pasaje que quizás es diferente a lo que tú vas a entender cuando tú lees y tú lo estudias. Not only will that happen with us, No solamente pasaría eso con nosotros, but it will also happen with you. pero también va a pasar contigo mismo. You read that same passage, Tú lees ese pasaje otra vez say 2 years from now, y en 2 años más tarde you'll see something completely different. vas a ver algo totalmente diferente. Things will happen in your life, Cosas van a suceder en tu vida, relationship with others, relaciones con otras personas, too many things to even consider. incluso vas a considerar otras cosas, That God will speak to you where you need to be spoken to. en la cual Dios te va a hablar de una manera que tú necesitas escuchar en ese momento. So the answer is yes. Entonces la respuesta es sí. Any other questions? ¿Otras preguntas? I'd say to add to that, he won't only do it in his physical work, but he'll do it for people, circumstances, and these other things. Y también quiero añadir que eso sucede no solo a través de la palabra, pero a través de otras personas, circunstancias. We'll see that exact thing later on. Vamos a hablar de eso más adelante. So in the miracle of physical sight, Entonces, en el milagro de la vista física, you have an image of me tú tienes una imagen de mí that looks nothing like me. que no sería nada como lo soy yo. It requires a processor. Necesita un procesador. It's going to take the image and reproduce the object.
Va a tomar la imagen y va a reproducir el objeto. Now, for physical sight, it requires the retina, Entonces, para la vista física va a requerir la retina, the optic nerve, el nervio óptico, the occipital lobe, el lóbulo occipital and the visual cortex of the brain. y la corteza visual del cerebro. It converts the image to reproduce the object. Convierte la imagen que reproduce el objeto. But does this processor lie to you? ¿Ese procesador alguna vez te ha mentido a ti? Anybody have a philosophy based on seeing is believing? ¿Alguien ha tenido la filosofía que ver es creer? Vamos a ver la siguiente filmina. This is called the Ponzo illusion. Esto se llama la ilusión de Ponzo. You see a yellow bar at the bottom, yellow bar at the top. Entonces tú miras una barra amarilla al inicio y al atrás. The yellow bar at the top is longer, right? Y la que está atrás es más larga, ¿verdad? If you've ever had any familiarity with this illusion, you know it's not. Si tú no tuvieras ninguna relación con esta ilusión, tú dirías no. But your brain wants to take two-dimensional images and make three-dimensional objects. Pero tu cerebro quiere ver objetos que son de 2 dimensiones y convertirlos en objetos de 3 dimensiones. If you've ever seen an infant when it first is able to see, Si tú has visto a un recién nacido que cuando él está aprendiendo a ver, cuando él quiere ver, you will see them stare at something. los vas a ver que ellos se quedan viendo fijamente a algo. In that process, their brain En ese proceso, su cerebro está creando está como cortando caminos. and a lot of those shortcuts Y mucho de cortar esos caminos significa que tiene que estar relacionado con percepciones. so your eyes see that as two parallel lines like railroad tracks converging in the distance. Entonces tus ojos ven esta imagen y ven 2 líneas que están horizontales. And the bar on the bottom Y la barra abajo is between the railroad tracks. está dentro de los rieles del tren. The one at the top Y la que está arriba is outside the railroad tracks. está fuera de los rieles del tren. It has to be longer. Tiene que ser más largo. It doesn't care what's real. No le importa lo que es real. Your brain will make it longer. Tu cerebro va a hacer que crea que es más largo. It's lying to you. Tu cerebro te está mintiendo. Let's take a look at the next slide. Vamos a ver la siguiente filmina. Now I've connected the two, Ahora conecté los dos and you see it's a rectangle. y puedes ver que es un rectángulo. Top line, bottom line, same length. Y puedes ver que la barra de atrás y la de abajo tienen la misma distancia. Okay, let's take a look at the next slide. Entonces vamos a ver la siguiente filmina. Your brain is still lying to you. Tu cerebro todavía te está mintiendo. Now it has taken the rectangle and brought it into the same plane as you. Entonces ahora tratamos de tomar la misma imagen y traerla al mismo plano tuyo. It's in the foreground. I'm sorry. It's in the foreground. Está al frente de la Tierra. And the railroad tracks are proceeding into the distance. Entonces puedes ver que los rieles del tren ahora están atrás. Your brain is lying to you twice. Tu cerebro ya te ha mentido 2 veces. So how is your philosophy and belief working out? Entonces, ¿cómo tu filosofía de Take a look at the next slide. termina? Miracle of spiritual sight. El milagro de la vista espiritual.
We have two processors. Nosotros tenemos dos procesadores. One tells lies, Uno dice mentiras, one tells. otro te dice la verdad. You are born with a processor. Naciste con un procesador. I refer to it as the kingdom of world processor. Yo lo llamo como el procesador del reino del mundo. It processes things based upon the values of this world. Y va a procesar las cosas conforme a los valores de este mundo. Now, when you become a Christian or are born again, Pero cuando tú te conviertes en un cristiano o en un nacido de nuevo, you receive a second processor. tú recibes un segundo procesador. It's the kingdom of God processor. Es el procesador del reino de Dios. Both of these processors Ambos de estos procesadores will process an image of God. van a procesar una imagen de Dios. One will produce a false image of God. Uno va a reproducir una imagen falsa de Dios And I spell that with a lowercase I and a lowercase g. y yo deletreo esto con una minúscula I y con una minúscula G, It's false. porque es falsa. One will produce a true image of God, Y una va a producir una imagen real de Dios capital I, capital G. con una I mayúscula y con una G mayúscula. Which one is true, which one is false? ¿Cuál es verdadera y cuál es falsa? Which processor is going to give you true? ¿Qué procesador te va a dar la verdad? The kingdom of La del God. reino de Dios. The kingdom of this world will produce a false image of God. El procesador del reino de este mundo va a procesar una imagen falsa de Dios. But just like physical sight, Pero así como la vista física, it'll do everything it can to convince you it's true. te va a hacer todo lo que sea para convencerte de que es verdad. Satan will combine just enough truth Satanás va a combinar solo la verdad suficiente to make you believe the false image is true. para que tú creas que la imagen falsa es verdadera. Now here's the thing. Ahora aquí está el truquito. The first part is the object. Who controls the object? La primera parte es el objeto. ¿Quién controla el objeto? That's God. Es Dios. The reflector, El reflector. that's the human part. Esa es la parte humana. You have a great deal of control over your reflector. Entonces tú tienes una gran responsabilidad en esa parte del reflector. God creates it perfect, Dios lo crea perfecto, but we mess it up. pero nosotros somos la que lo destruimos. So we have a divine part, a human part, and now the processor. Entonces tenemos una parte divina, una parte humana y un procesador. Two spiritual processors, one kingdom of this God, kingdom of God, and one kingdom of this world. En ese procesador tenemos dos, el del reino de Dios y el del reino de este mundo. We choose which one to use. Y nosotros somos los que escogemos cuál de estos procesadores vamos a usar. Be very careful Sé cuidadoso that you don't produce a false image of God. de que tú no produces una imagen falsa de Dios. I shared with you some of the things that happened to me before the year 2000. Y yo compartí con ustedes algunas de las cosas que sucedieron en mi vida antes del año 2000. People would always ask me, La gente siempre me preguntaba, why does God allow evil in this world? ¿por qué Dios permite la maldad en este mundo? Let me share you my answer. Y te voy a compartir mi respuesta a esta pregunta. There is evil in this world, not because God allows it, but because we do.
Entonces, no hay, hay maldad en el mundo, no porque Dios lo permita, pero porque nosotros lo permitimos. Evil is a result of sin. La maldad es un resultado del pecado. God has no part in sin. Y Dios no tiene ninguna parte en el pecado. We do. Nosotros sí. We are the sinful ones. Nosotros somos los pecadores. Can you see, depending on which processor you use, Tú puedes ver qué procesador estás tú usando, whether you see a true God or a false God? eso va a ver si tú crees en un Dios verdadero o en un Dios falso. People used to ask me La gente mucho me preguntaba, how you could possibly serve a God ¿cómo tú posiblemente puedes servir a un Dios that will allow such terrible things to happen to your family. que permitió que sucedieran cosas tan horribles a tu familia? And I would tell them I couldn't. Y yo les digo, yo no podría. I wouldn't have anything to do with a God like that. Yo no podría con un Dios así. But that's a false God. Pero ese es un Dios falso. It's not my God. No es mi Dios. My God wrapped his arms around me Mi Dios me abrazó and loved me when nobody could. y me amó cuando nadie más podía. He cried tears for me Él lloró por mí when I could cry no more tears. cuando yo ya no podía llorar más. Not only can I love a God like that, Yo no solamente puedo amar a un Dios así, but die for a God like that. yo moriría por un Dios así. That's the true God. Ese es un Dios verdadero. A God that is vengeful, Un Dios que es vengativo, a God that would want to punish me with un Dios que me quiere castigar con maldad. is a God created by the kingdom of this world. Es un Dios creado por el reino de este mundo. So that's my response. Entonces, esa es mi respuesta. Let's take a look at the next one. Vamos a ver la siguiente filmina. Physical sight. Vista física. We end with the receptor, Terminamos con el receptor, which is the cognitive parts of your brain. que es la parte cognitiva de tu cerebro. It takes the reconstructed image Toma la imagen reconstruida of the processor del procesador and tells you what your brain thinks you are seeing. y te dice lo que tu cerebro cree que estás viendo, lo cual quizás no siempre es correcto. This is why, if like there's a bank robber, Es por eso que si hay un ladrón de bancos, everybody in the bank todos en el banco, is liable to give a different description. puede que dé una descripción diferente de este individuo. They see it, Ellos lo ven, but they have to process it so quick, pero lo tienen que procesar tan rápido lose things. que pierden detalles. So this is the miracle of physical sight. Entonces, este es el milagro de la vista física. I cannot grasp Yo no puedo comprender en totalidad how this could ever evolve. cómo esto pudiera evolucionar. It just defies logic. Definitivamente no es lógico. That's why I call it a miracle of physical sight. Por eso es que yo lo llamo el milagro de la vista física. Let's take a look at spiritual sight. Vamos a ver a la vista espiritual. Okay, we're going to wrap this up real quick. Entonces vamos a concluir. Again, you have a receptor. Entonces también tienes un receptor. The receptor can be you. El receptor puede ser tú. You can be receiving images of God, and you can see images of God through the Bible, Y tú puedes ver imágenes de Dios, la puedes ver en la Biblia, through other Christians, en otros cristianos, even through nature. incluso a través de la naturaleza. God can speak to you through many different ways. Dios te puede hablar de muchas diferentes maneras. You are also someone who reflects the image of God to other people. Tú también eres alguien que refleja la imagen de Dios a otras personas.
which is your true purpose for being the image of God. lo cual es tu propósito verdadero de ser una imagen de Dios. Adam was created, Adán fue creado para ser una imagen de Dios. he could not do what God created him to do Él no podía ser lo que Dios lo creó que él fuera, unless there was an Eve to see the image. a menos que hubiera una Eva para ver la imagen. Eve was created to be in the image of God. Eva fue creada para ser una imagen de Dios. She could not do what God created her to do Y ella no podía hacer lo que Dios creó que ella fuera without Adam. sin Adán. You cannot be a true image of God Tú no puedes ser una imagen verdadera de Dios unless people see your image. a menos que la gente pueda ver tu imagen. When people see your image, Cuando la gente ve tu imagen, it results in salvation and changes in lives. eso cuando la gente ve tu imagen de Dios en ti resulta en salvaciones y en cambios de vidas. Just remember you are only the image. Solo recuerda, tú eres la imagen, It is the object, es el objeto, God, Dios, that changes lives. las vidas y el que He uses your image tu imagen to help in the process. para dar en el proceso. Okay? I'm going to cut off right now. Entonces voy a concluir en este momento And next week we'll start y la próxima vamos a empezar with looking at two scriptures that talk about the perfect image of God. Vamos a ver escrituras que hablan de la imagen perfecta de Dios. And I'm sure you know who that's going to be. Y ustedes, me imagino que ya saben de quién se trata. And we're going to look at ministry Y vamos a ver al ministerio that utilizes the Spirit of God. que usa el Espíritu de Dios. Okay. Okay. Any questions? ¿Alguna pregunta? I have one question. ¿Hay una pregunta? When you first started your teaching, you talked about us being a Trinity, body, soul, and spirit. I was wondering if you could kind of explain the difference between the soul and the spirit. Entonces, al inicio tú estabas hablando acerca de que nosotros somos parte de la Trinidad, que somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Pudieras explicar un poco más la diferencia entre espíritu y alma? The Bible uses 3 words to describe the soul. La Biblia utiliza 3 palabras para describir al alma. Some places it says soul. En algunas partes dice alma. Some places it focuses on an aspect of the soul. En otras partes se enfoca en algunos aspectos del alma And it's called mind. y se llama mente. Some places it focuses on another aspect of soul, En otras partes se enfoca en otros aspectos del alma and it calls it heart. y le llama el corazón. So we have mind and heart Entonces, that comprise the soul. entonces tú tienes a la mente y el corazón que son parte del alma. The soul receives inputs from all over the place. Y el alma recibe estímulos de todas partes. You decide what you want to feed your soul. Y tú decides qué le quieres alimentar a tu alma. It can be all kinds of things, Puede ser todo tipo de cosas. both good and bad. Puede ser buenas y malas. But you decide how you're going and what you're going to feed your soul. Pero tú decides qué es lo que tú vas a alimentar a tu alma. But for Christians, the Spirit refers to the Holy Spirit. Pero para los cristianos, el Espíritu se refiere al Espíritu Santo. It's the real interpreter for us. Él es el verdadero intérprete para nosotros. When we feed our soul things from God, Cuando nosotros alimentamos nuestra alma con cosas de Dios, the Holy Spirit is involved in interpreting us and letting us understand. entonces el Espíritu Santo interpreta estas cosas para que nosotros no nos equivoquemos. We're incapable of doing that.
incapaces de hacer eso. But when we feed our soul from things in this world, Pero cuando alimentamos a nuestra alma con cosas de este mundo, the Holy Spirit says, you're on your own. el Espíritu Santo te dice, estás por tu propia cuenta. It has nothing to do with it. Ah, yo no tengo nada que ver con eso. So you can imagine how you would interpret that. Entonces tú te puedes imaginar cómo tú vas a interpretar eso. It's getting interpreted through the spirit of this world. Está siendo interpretado a través del espíritu de este mundo. So I see it as soul as being the sponge that's gathering in all the stuff. Entonces yo veo el alma como esa esponja que está absorbiendo todo. And the spirit can be either the spirit of this world or the spirit of God. Y el espíritu puede ser el espíritu de este mundo o el espíritu de Dios, It's either interpreting the garbage you're feeding your soul que está interpretando la basura que estás alimentando a tu alma with the things of God. o las cosas de Dios. Does that help? ¿Eso te ayuda? Sí. Okay. I do think it's interesting that we're the only Trinity God created. Yo pienso que es bien interesante que nosotros somos la única Trinidad que Dios ha creado. And I can understand that when I see that God is a Trinity, Y puedo entender eso cuando veo que Dios es Trinidad. and as an engineer, Como ingeniero, he wanted to design a Trinity to be a true image of Him. tú quieres diseñar una Trinidad para poder ser una imagen verdadera de Él. Now, another question? ¿Alguna otra pregunta? Well, I thank you for your attentiveness. Entonces te agradezco por tu atención And unless you run me out, I plan on being back next week. y a mí no me corras, espero estar aquí la próxima. And even the next week, how long it takes to finish this. Y quizás también la próxima semana, si todo el tiempo que nos tome terminar con esta clase. Okay? Any other comments, questions? ¿Algún otro comentario, pregunta? Well, again, thank you for being attentive, Entonces, gracias nuevamente por estar atentos and I'll see you next week. y te veo la próxima semana.